Hoy pasa al tablero Elsie Domínguez, PhD en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Pregunta Rosario Meléndez, directora de Pasa al Tablero. Bueno, el concepto resiliencia data de los años 60. Sin embargo, hoy en nuestro país se viene aplicando este concepto, sobre todo en lo relacionado con esa cantidad de personas, de situaciones que vivieron situaciones adversas por más de 60 años. Todos conocemos por el conflicto armado en que pues, fueron sometidos. Desde la psicología, ¿cómo podemos promover la resiliencia para devolverle la tranquilidad, para devolverle o para tratar más bien al ser humano? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de invitarme a hablar de este tema que me interesa mucho. Desde la psicología, y más específicamente de la psicología evolutiva, las teorías plantean que el ser humano esencialmente lo que necesita es afecto, amor. Y esas relaciones afectivas vinculantes permiten que esa persona se desarrolle de muy buena manera en todos los sentidos, a nivel físico, social y emocional. En la medida en que el individuo tenga esa base sólida afectiva, va a ser capaz de afrontar los retos, de afrontar las adversidades y por lo tanto el papel de la psicología es promover estrategias para generar, por ejemplo, y diseñar y ejecutar programas a las familias, a las comunidades basados en el afecto, que permitan que los seres humanos que se mueven en medio de polaridades, de odio y de amor, recuperen esa capacidad de amar, de relacionarse con los otros, de cuidar al otro, de entender al otro, para que de esa manera se puedan generar individuos resilientes y además sistemas, familias y comunidades resilientes. Muy bien, en pocas palabras, es la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse de manera positiva ante situaciones adversas. Pese a todo esto, hoy se viene enfocando la resiliencia básicamente en el colectivo, en familias, incluso se habla de resiliencia en la parte cultural. De esta manera, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede desarrollar en sociedades como la colombiana, tan golpeada por el conflicto armado? Sí, la resiliencia tiene múltiples dimensiones, individual, familiar y comunitaria. Desde lo social es importante rescatar en el humano el sentido de lo social. Somos seres humanos que vivimos en comunidad y hay que rescatar en las personas ese sentido social. Sin embargo, las personas que han sufrido una adversidad, esa adversidad misma les sirve para reconocer el sentido de lo social, reconocer que en el otro está la posibilidad de tener una fuente de apoyo que le ayude a enfrentar esa adversidad, porque solos no podemos. Entonces se trata de consolidar redes sociales, redes de apoyo, que ha mostrado con evidencia empírica suficiente que eso ayuda cuando uno va a afrontar situaciones difíciles. Entonces la idea del psicólogo es generar todos esos espacios sinérgicos para que la gente pueda encontrar en el otro una fuente de apoyo y consolidar así familias protectoras y comunidades protectoras que ayuden a afrontar una adversidad. Como se dice vulgarmente, la unión hace la fuerza. Muy bien, usted me acaba de responder la siguiente pregunta, sin embargo se la voy a formular. Es decir, ¿cuáles son esos pasos que la psicología ha adaptado para lograr que personas con situaciones tan adversas como es el desplazamiento forzado, la pérdida repentina de un ser humano de manos o por factores que tienen que ver con precisamente el conflicto armado, que gracias a Dios se acabó en nuestro país? Es decir, ¿cómo lograr volver a su paz inicial, a su tranquilidad? Sí, uno de los elementos que se viene implementando desde la política pública en Colombia y que Humberto Maturana lo plantea en los términos de la capacidad que tiene el ser humano para lenguajear, que en otras palabras es la capacidad que tenemos para contar, para hablar, porque a través de la palabra uno puede revivir, reelaborar y de esa manera reparar una situación traumática. Entonces, inicialmente tenemos que buscar que esa persona cuente lo vivido, cuente ese trauma, cuente ese malestar y lo pueda ir resignificando. Resignificando quiere decir que lo pueda ir transformando en una mirada positiva y optimista, entendiendo que la adversidad es de los humanos, pero que hay que afrontarla de una manera distinta, no victimizándose, sino volviendo a recuperar en la víctima ese sujeto,
ese sujeto activo, partícipe, que puede ser capaz, a pesar de eso, de agenciar su propia vida y de empoderarse de un proyecto de vida. Entonces iniciamos por ahí, por rescatar lo individual, y a partir de ahí trabajar con los grupos, con las familias, para que ellos también vayan desarrollando todas esas capacidades que tienen los sistemas humanos, como la familia y las comunidades, para rescatar esas potencialidades que tienen. Muy bien, ante estas situaciones adversas, tenemos protagonistas del conflicto y protagonistas de quienes sufrieron ese conflicto. ¿Quiénes se recuperan más rápido ante estos procesos y en un corto tiempo? ¿Las personas adultas o los niños? Bueno, no hay investigaciones experimentales que den cuenta cuantitativamente de decir los niños más o los niños menos, los adultos más, no. Pero sí te puedo decir que hay suficiente evidencia empírica que muestra que, por ejemplo, los niños y las niñas tienen la capacidad, son más moldeables, son como unos algodones, son muy flexibles y esa flexibilidad les permite adaptarse al medio, adaptarse a cualquier circunstancia. Sin embargo, los adultos también cuentan con sus experiencias vividas, con experiencias previas de ellos mismos, de otros, que les permiten tomar de esas experiencias lo exitoso, tomar de esa experiencia lo bueno, como se dice, las buenas prácticas, y de esa manera ellos van tomando esas experiencias para también replicarlas en su propia vida. Entonces digamos que ambos de alguna manera tienen las mismas posibilidades. Cuando usted habla de moldearlos, ¿a qué se refiere? Cuando hablo de moldearlos es que ellos tienen una plasticidad neuronal, cerebral. Sí, pero ¿cuáles son los procesos para lograr un buen resultado? El proceso es que al niño se le brinden unos escenarios donde él pueda ser capaz de estimular, por ejemplo, su creatividad, su iniciativa, donde él pueda ser capaz de aprender a solucionar problemas, donde pueda ser capaz de ser tolerante a la frustración. Entonces, no protegerlo, sino exponiéndolo a unas situaciones reales donde él sea capaz de sacar a flote todas sus habilidades y destrezas. Es decir, estimular al niño en un ambiente de protección, de afecto, y con la educación que permanentemente está recibiendo en la casa y en la escuela y en los otros escenarios de socialización. Muy bien, la condición de víctima está dada por el menoscabo que han sufrido en sus derechos fundamentales, en la pérdida de todos sus bienes, sobre todo de una manera sorpresiva, como todos sabemos, sufrieron nuestros campesinos, nuestras personas, sobre todo en las zonas rurales. Hoy, luego de haberse firmado un proceso de paz, ¿qué está haciendo el gobierno nacional para devolver no solamente la tranquilidad, la felicidad a los colombianos, sino también para devolver esos bienes? Bueno, la ley 1448 de 2011, que es la ley de víctimas de restitución de tierras, creó un marco político y legal que enmarca o muestra la intención del Estado de generar acciones para proteger y restituir los derechos fundamentales que fueron violentados. Entonces, a través de todas las acciones que se generan de esa política pública, de los programas de atención a víctimas, de reparación integral, se ha venido mostrando la respuesta institucional para afrontar ese reto de reparación integral a las víctimas que han sufrido por muchos años diferentes manifestaciones de la violencia. Entonces los programas están allí que buscan la reparación, la verdad, la garantía de los derechos, la indemnización, la verdad, buscar la verdad y la garantía de no repetición. Entonces está planteada la política y hay una oferta institucional amplia y buena inversión del Estado para esa recuperación. Sin embargo, el flagelo ha sido muy grande y el reto es inmenso, porque a pesar de esa oferta institucional todavía falta muchísimo por hacer para que estas personas logren esa felicidad que todos anhelamos. Muy bien, doctora Domínguez, ¿cuál fue la historia que más le impactó durante la investigación que llevó a cabo en algunas zonas del Caribe colombiano y que tiene que ver precisamente con víctimas del conflicto armado y sobre resiliencia? Bueno, yo trabajé en Sincelejo, en Sucre, especialmente en mi investigación sobre el modelo de la resiliencia familiar en contextos de desplazamiento forzado. Y en una de las entrevistas me encontré con una mujer. La mujer ejerce un papel protagónico en todos estos escenarios de violencia y de recuperación de esas situaciones. Una mujer desplazada de Antioquia, que se asentaron en Sincelejo con su familia, con un considerable número de hijos, que es característico de estas familias, y ella empieza
sola a sobrevivir y a tratar de sacar adelante a su familia. Y en ese proceso de sobrevivencia ella trabajó en muchos escenarios, pero fue muy desgastante para ella ese proceso de sobrevivencia, y ella me contaba que cuando se vio al espejo, después de un tiempo, no se reconocía. Había envejecido tanto que parecía que tuviera 20 años más, y ella decidió no volverse a ver al espejo hasta tanto ella no se pudiera recuperar nuevamente. Entonces eso fue muy impactante, que ella hubiera perdido su identidad y de reconocerse y de valorarse como persona, porque ante el espejo ella se veía como otro ser humano. Dura, y me Durísimo. imagino que como esta encontrará muchas historias. Muchísimas Bueno, historias. precisamente la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene cifras de los últimos 16 años, desde 1997 al 2013, que apunta que hay en este momento más de 5 millones de personas desplazadas y concentradas en 25 capitales, entre esas la mayoría de la costa caribe colombiana. Cartagena también es una de esas capitales donde existen muchos refugiados. Desde la psicología, cómo el gobierno viene trabajando para devolverle precisamente la alegría a estas personas que lo perdieron todo. Bueno, como te decía, hay una oferta institucional bastante amplia, muchas instituciones que vienen trabajando con la atención integral a víctimas, pero ellos vienen trabajando, al principio se veía mucho la visión asistencialista, de darle a las personas víctimas todo lo que se les ofrecía en términos materiales. Sin embargo, no se veía a esta persona como una persona también capaz y con capacidades para afrontar esto. Entonces, en esa visión asistencialista se le estaba diciendo a la víctima: usted es incapaz, usted no puede. Sin embargo, se ha venido transformando esa atención por una visión más optimista, más desde el enfoque de las capacidades, que también lo habla Amartya Sen en su perspectiva del desarrollo humano, como aquello capacidad que tiene el humano para rescatar todas sus facultades. Y en esos programas se viene trabajando también con la posibilidad de rescatar esos recursos humanos, sociales y culturales para afrontar eso. Entonces el programa ha pasado de cambiar ese rol de víctima por el rol de sobreviviente, porque la víctima es víctima mientras se le garantiza sus derechos, pero ella sigue siendo una persona que ha sobrevivido y que ha podido responsabilizarse también de su propio proyecto de vida. Entonces los programas han ido transformándose desde esa mirada más optimista. Muy bien, hablemos un poco en lo que tiene que ver con el Caribe colombiano, donde usted hizo la investigación en Sucre. Sucre es uno de los departamentos, una de las zonas, digamos, que se ubica en el 6º lugar con el mayor número de desplazados, más de 150.000 desplazados, al igual que el departamento de Bolívar, que tiene más de 250.000 desplazados actualmente. Los gobiernos locales, hablemos un poco de lo que tiene que ver con lo local. ¿Qué están haciendo precisamente para devolverle lo que hablamos anteriormente, para devolverle las pertenencias, para devolverle la tranquilidad, la alegría a estos desplazados? Sabemos que aquí, por ejemplo, en Cartagena hay zonas como Nelson Mandela, como El Pozón, como otros tantos barrios que son exclusivamente de personas que dejaron sus tierras precisamente huyéndole a la violencia. Sí, en este momento hay unas agencias ya no de atención a víctimas, sino a iniciar procesos de reparación y de reconciliación. Entonces hay una apuesta también de esos procesos de buscar que la gente pase de esa condición de víctima a una posición más de mirar cómo nos reconciliamos los unos a los otros, y ya además de la Agencia Colombiana para la Reintegración, vienen otras agencias que están liderando estos procesos de posconflicto luego de la firma del acuerdo para generar esos procesos con las personas, con la sociedad en su conjunto, con las instituciones, con las empresas, de tal manera que empiecen a sensibilizarse y a concientizarse del rol que todos tenemos para aportar a esos procesos de reintegración y reconciliación, en la medida en que nosotros entendamos que estas son personas que están, digamos, dispuestas, y así lo esperamos, a dejar las armas y a usar el diálogo y la palabra y otro tipo de actitudes positivas de los seres humanos para afrontar el reto de la reintegración. Entonces, no solo para ellos, sino para nosotros, el juego y la apuesta es importante, porque todos tenemos un rol que cumplir en estos momentos en donde buscamos la anhelada paz. Muy bien, desde las universidades,
¿Existe alguna apuesta precisamente para coadyuvar, para colaborar con los gobiernos en los procesos de resiliencia? Sí, desde el Ministerio se viene implementando también unos programas de atención a víctimas que se encuentran en las universidades, y las universidades han estado preparándose desde las oficinas de bienestar universitario para diseñar y ejecutar programas que apunten precisamente a que ellos puedan, por ejemplo, liderar procesos al interior de las universidades, generar proyectos en ellos productivos en donde ellos se sientan capaces de seguir con sus planes, que puedan educarse y formarse en medio de la civilidad y en medio de todo su papel también como ciudadanos activos en estos procesos. Entonces el Ministerio viene también del marco de esa política pública invirtiendo unos recursos para apoyar a las universidades frente a la atención integral a los estudiantes que han sido víctimas directas o indirectas de esas situaciones de violencia. Interesante tema, doctora Elsie Domínguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Pase al Tablero. Muchísimas gracias a ti.